Un ranchero solitario encontró a una viuda apache enjaulada en una subasta por $5 y le dio su rancho y su nombre. El viento barría la llanura como un látigo invisible. El sol, bajo y rojizo, incendiaba los bordes de las montañas distantes, y el polvo levantado por los pocos carros que cruzaban el desierto flotaba como un halo de abandono. Era un lugar donde los hombres solían morir sin testigos, y donde la vida se sostenía solo por la fuerza de la rutina y el silencio. El rancho de Samuel Ortega, un hombre que había aprendido a sobrevivir con la soledad como única compañía, estaba a una jornada de cualquier otro asentamiento. Casas dispersas, corrales raídos y un pozo seco eran sus únicos vecinos. Allí, la vida se medía en tareas, agua y silencio. Nadie esperaba visitas y mucho menos problemas que no pudiera resolver con sus propias manos. Sin embargo, aquel día el polvo no traía solo calor y arena. Traía un grito ahogado de desesperación que se había filtrado hasta su oído mientras revisaba el ganado en el cercado. El sonido provenía del norte, donde un pequeño pueblo celebraba lo que ellos llamaban subasta de bienes y personas. Samuel llegó cuando la tarde caía, y encontró un corro de hombres rodeando un jaula de madera y hierro. Dentro, una mujer de piel cobriza delgada y marcada por cicatrices observaba con ojos que no habían perdido la alerta. Su cabello, oscuro y trenzado, estaba sucio de polvo y sangre seca. Ninguno de los presentes parecía notar su dignidad. La ofrecían al mejor postor por $5. La oferta final se había hecho, y la mayoría de los hombres se reían de la ironía. La mujer, la viuda apache, sostenía la barbilla erguida. Nadie en el corro parecía dispuesto a ver más allá de la moneda. Samuel no pensó en héroe. Su decisión fue rápida, silenciosa, como todo lo que hacía. Apartó a los hombres con su presencia y entregó los $5 exactos que pedían. Nadie le agradeció. Nadie le preguntó por qué. Él simplemente abrió la jaula y dijo, «Levántate». Ella no habló. Sus ojos lo midieron con la frialdad de alguien que había sobrevivido al olvido y al desprecio. La sangre de su brazo estaba seca, y una herida reciente manchaba su ropa. Samuel observó todo con calma, sin palabras, y tomó la decisión que no se preguntaba. La llevaría a su rancho. El viaje fue silencioso. Caballos que apenas conocían sus nombres avanzaban por senderos que se doblaban entre colinas y barrancos. La mujer montaba sola, con la espalda recta y las manos tensas sobre la rienda. A su lado la carga no era solo el cuerpo herido, sino la tensión que colgaba entre ellos como una tormenta esperando. Llegaron al rancho al caer la noche. La luna apenas iluminaba los techos de madera y los corrales vacíos. Samuel la hizo descender, la ayudó a entrar a la cabaña principal y le indicó sin mirarla demasiado dónde podía recostarse. La mujer lo hizo con la cautela de quien ha aprendido a depender de nadie. Durante horas el silencio llenó la casa. Samuel encendió el fuego, preparó agua caliente, revisó sus armas y dejó que la mujer atendiera sus heridas por sí misma. No hubo palabras de gratitud, no hubo preguntas innecesarias, solo el crujido del fuego y el viento que aullaba afuera, recordándoles que el mundo era grande y cruel. Al amanecer la tensión no había disminuido. La mujer exploró con pasos medidos la cabaña, sus ojos observando cada rincón, evaluando posibles escondites y salidas. Samuel la vio, callado, reconociendo en ella la fuerza que solo los supervivientes portan. No intentó suavizar la situación. La vida en aquel rancho era dura y la confianza se ganaba con actos, no palabras. Durante los días siguientes, la rutina comenzó a imponer su ritmo. Ella aprendió a alimentar a los caballos, a reparar cercas, a cargar agua, a carar agua. Él observaba, intervenía solo cuando era necesario. Entre ambos existía un acuerdo tácito: no acercarse demasiado, no mostrar debilidad, y sobrevivir. La herida del brazo de la mujer sanaba lentamente, y con ella también la primera grieta de desconfianza entre ellos. Una tarde, mientras Samuel reparaba el cercado del corral, escuchó un ruido extraño, un caballo que relinchaba y pasos que no pertenecían a los suyos. Se giró y vio a un par de hombres acercándose desde la llanura, con miradas curiosas y codiciosas. No era raro. Los forasteros siempre merodeaban, buscando aprovecharse de la soledad de los rancheros. Samuel no dudó. Tomó su rifle y caminó hacia ellos. La postura tensa pero controlada. «¿Qué quieren?», preguntó, sin cambiar la expresión. «Solo ver quién vive aquí», respondió uno con una sonrisa que no llegaba a los ojos. La mujer apareció detrás de él, de pie, sin armas, con la dignidad intacta. En ese silencio pesado se dijeron más que en cualquier palabra.
La protección no era un favor, ni la obediencia un requerimiento, era la vida misma. Los hombres, notando la tensión y la seguridad implícita en ambos, se alejaron lentamente sin provocar. Samuel esperó hasta que desaparecieron en el horizonte antes de soltar el aire contenido. No hubo celebración ni alivio evidente. Solo la aceptación de que la amenaza era constante y que la supervivencia dependía de la prudencia y la vigilancia. Esa noche, cuando la mujer dormía junto al fuego, Samuel se quedó fuera observando las estrellas y el desierto. La soledad no se había roto, pero algo había cambiado. Ahora había un otro ser que compartía el peso de la existencia, aunque aún lejos, incluso de sí misma. En la mañana siguiente, la rutina retomó su ritmo. La mujer se acercó al establo con pasos medidos, y Samuel no hizo ningún gesto. Sus manos se cruzaron brevemente al entregarle un cubo de agua, un roce casi imperceptible. Ninguno dijo nada, pero ambos entendieron que aquel contacto era el inicio de una tregua silenciosa entre la desconfianza y la necesidad. El rancho, aislado y expuesto, se convirtió en un pequeño mundo de pruebas. Cada día traía su propio desafío: viento que azotaba las paredes, animales que enfermaban, carencia de suministros, pero también traía una certeza: ambos sobrevivirían, no por heroísmo, sino por responsabilidad, por el simple hecho de estar allí y cumplir con lo que les correspondía. La mujer no contaba el suyo. Sus heridas, físicas y de memoria, permanecían escondidas bajo la piel y el silencio. Cada gesto, cada pequeña acción, era un lenguaje que ambos comenzaban a comprender. La confianza lenta y pesada empezaba a germinar. Una tarde, mientras el sol caía y el cielo se teñía de naranja y púrpura, un lobo apareció en la distancia. Los caballos relincharon y la mujer se quedó quieta observando. Samuel, sin precipitarse, se acercó con calma. No disparó de inmediato. Finalmente, el lobo se alejó, pero el miedo y la prudencia quedaron en el aire. Ella lo miró después, y esta vez hubo un refugio, era una fortaleza donde la vida se sostenía solo si ambos respetaban la fuerza y la vulnerabilidad del otro. Samuel entendió que la soledad compartida era un paso hacia algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía. La noche cerró sobre la cabaña, con el viento como única música y el fuego como único testigo. Afuera el desierto se extendía interminable, pero dentro, en silencio, ambos respiraban el primer indicio de tregua entre la necesidad y la confianza. Y en ese silencio, pesado y absoluto, la historia apenas comenzaba. Los días pasaban con la cadencia implacable de un reloj de sol, y la rutina del rancho no ofrecía margen para distracciones ni sentimentalismos. Samuel y la mujer, a la que aún nadie había llamado por nombre, se movían como dos engranajes que apenas se rozaban, cada uno consciente del otro, pero sin invadir espacios que la vulnerabilidad podía convertir en peligro. Ella había comenzado a limpiar la cabaña y reparar los techos que la tormenta de otoño había dañado. Samuel, silencioso, la observaba de lejos mientras alimentaba a los caballos, reforzaba los cercados y revisaba los pozos de agua. Ninguno hacía preguntas innecesarias. El entendimiento crecía en actos pequeños: una mano que sostiene un cubo de agua, un pie que empuja la puerta antes de entrar, un gesto que deja claro: estás a salvo mientras yo pueda protegerte. Una mañana, mientras la niebla todavía colgaba sobre el desierto, ella se acercó al establo con un cuchillo en la mano, limpiando una herradura rota. Samuel estaba allí sujetando un caballo que no quería quedarse quieto. La mujer no pidió ayuda, pero tampoco se apartó cuando la herramienta cayó cerca de su pie. Él recogió el cuchillo y lo devolvió a su mano sin palabras. Solo un leve asentimiento fue suficiente para que ambos entendieran que había un respeto tácito. Cada uno podía valerse por sí mismo, pero la colaboración no era opcional. En esos días también comenzaron a aparecer los primeros recuerdos tímidos y fragmentados, como sombras que se movían detrás de la mirada de la mujer. A veces, mientras arrancaba hierba del jardín improvisado, sus dedos se detenían y Samuel lo notaba. Nunca preguntaba porque sabía que algunas heridas no se sanan hablando, sino permitiendo que la tierra y el tiempo las absorban. Ella tampoco ofrecía palabras. Su historia se filtraba solo en silencios pesados y miradas fugaces. Una tarde, mientras reparaban juntos la cerca del corral, un ruido distante los interrumpió. Caballos galopando, polvo levantándose en la llanura. Samuel se tensó, su mano instintivamente rozando la culata de su rifle. La mujer se detuvo, se inclinó hacia él, apenas tocando su brazo. No había miedo en sus ojos, sino alerta y resolución. El simple roce fue un pacto.
No hay gestos grandilocuentes. La cercanía se gana en cada momento donde ambos sobreviven juntos. Los intrusos resultaron ser cazadores de ganado que buscaban vacas abandonadas. Samuel los observó desde la sombra de un árbol. No habló, solo esperó a que se acercaran lo suficiente. La mujer detrás de él comprendió de inmediato la estrategia silenciosa. No provocarlos, pero tampoco dejarlos robar. Con precisión y sin alzar la voz, Samuel hizo que los hombres se marcharan, sin disparar un tiro, sin necesidad de demostrar fuerza. La mujer lo miró después, y por primera vez hubo una chispa de reconocimiento en sus ojos. Protegía sin controlar, estaba presente sin reclamar. Las noches en el rancho se volvieron un espacio donde la tensión podía relajarse, pero solo un poco. Juntos encendían un fuego y compartían la cena. No había conversación sobre el pasado ni sobre el futuro. Cada palabra era medida, cada silencio pesado y seguro. Pero en esa rutina de actos simples, preparar la comida, cuidar del fuego, asegurarse de que los caballos tuvieran agua, la mujer comenzó a notar que podía confiar en aquel hombre, no porque él lo dijera, sino porque su presencia nunca traicionaba, nunca exigía. Samuel, a su vez, observaba cómo ella se movía por el rancho. Cada gesto era calculado pero no rígido. Cada decisión mostraba una inteligencia práctica que él respetaba profundamente. No era una compañera fácil, no podía serlo. Era una sobreviviente, y eso le daba fuerza, incluso en sus momentos de debilidad. Cuando la mujer llevaba agua desde el pozo, su rostro reflejaba concentración y cansancio, pero también dignidad. Samuel vio eso, y entendió que protegerla no significaba someterla, sino permitir que su fuerza se mostrara. En esos días comenzaron a aparecer pequeños conflictos que ponían a prueba la nueva dinámica. La mujer insistía en ayudar en tareas que Samuel consideraba demasiado peligrosas, como reparar el techo bajo viento fuerte o guiar a los caballos por senderos pedregosos. Él se oponía con firmeza, no con violencia, solo con la certeza de que la pérdida sería intolerable. Ella lo desafiaba, no por rebeldía, sino porque su orgullo y su necesidad de autonomía eran parte de quién era. La tensión crecía, pero siempre dentro de límites que ambos respetaban. Un día, mientras recolectaban leña, hablaron por primera vez de algo que no fueran instrucciones. Samuel mencionó el invierno que se acercaba, y ella respondió con detalles sobre cómo mantener los alimentos secos y protegidos del frío. No había intimidad romántica, solo reconocimiento mutuo de competencia y previsión. Era un tipo de cercanía que nacía del respeto, de saber que la vida de ambos dependía del cuidado mutuo, de la vigilancia constante. Pero incluso en su aparente tranquilidad, las amenazas externas nunca desaparecían. Una tarde un grupo de hombres armados apareció en la distancia, revisando terrenos, probablemente buscando un lugar donde asentarse o robar. Samuel y la mujer los observaron desde la sombra de un risco cercano. Él no hablaba. Juntos evaluaron la situación, sin órdenes, sin imposiciones. Sabían que cada decisión podía significar vida o muerte, y que cualquier error podía separarlos para siempre. Con el tiempo, las pequeñas rutinas compartidas comenzaron a forjar algo más que mera supervivencia. Cuando la mujer lavaba la ropa en el arroyo cercano, Samuel se sentaba en la orilla, reparando herramientas o simplemente observando. Ninguno cruzaba la línea. Pero el simple hecho de estar presente, de sostener una mirada o de dejar un objeto a su alcance, construía una confianza silenciosa que ningún gesto romántico podría acelerar. La cercanía se volvió tangible en gestos mínimos. La mujer dejando un cubo de agua junto al fuego cuando él regresaba del trabajo, Samuel cubriendo con una manta la noche fría antes de dormir. Cada acción era medida pero cargada de significado. Ninguno necesitaba palabras, porque el entendimiento se filtraba en cada acto cotidiano. Una noche, mientras el viento azotaba la cabaña y los lobos aullaban en la distancia, ella se acercó a Samuel mientras él revisaba la puerta del establo. Colocó su mano sobre su brazo. No para apoyarse, sino como una señal de que sus ojos se encontraron en un silencio que hablaba más que cualquier declaración. La protección ya no era unilateral. Había comenzado a ser mutua, aunque ninguno lo admitiera. Con cada día que pasaba, la vida en el rancho se volvía más que un simple refugio. Se convertía en un espacio donde ambos podían medir su fuerza, aprender la paciencia y, sin darse cuenta, aceptar la presencia del otro como algo necesario. La mujer había dejado de ser una sombra del pasado, y Samuel había comenzado a reconocer que la soledad compartida no debilitaba sino que reforzaba la supervivencia. La historia seguía su curso en silencio, entre tareas y miradas,
entre respeto y vigilancia. Ninguno de los dos podía prever qué traería el mañana, si sería otra amenaza, otra tormenta o simplemente la rutina, pero sabían algo que ninguno había tenido antes. Podían contar con alguien más para enfrentar la incertidumbre, aunque aún no lo llamaran por su nombre ni lo reconocieran con palabras. Y así, mientras el desierto se sumía en la noche y las estrellas emergían como testigos mudos de la soledad compartida, la mujer y Samuel permanecieron juntos, cercanos pero distantes, confiando en gestos más que en promesas, y construyendo día a día un vínculo silencioso pero inquebrantable. La verdadera prueba de confianza todavía estaba por llegar, y con ella la necesidad de decisiones que podrían cambiar la vida de ambos para siempre. El invierno había llegado sin avisar, como siempre lo hacía en el desierto. La nieve cubría los techos de la cabaña y los corrales, y el viento traía consigo un frío cortante que calaba hasta los huesos. Los animales temblaban en los establos, y cada paso sobre la tierra helada era un recordatorio de que la supervivencia ya no era fácil. Samuel y la mujer se movían con cautela entre el rancho, adaptando la rutina a la amenaza constante del frío. El fuego del hogar ardía más tiempo y los pozos de agua requerían vigilancia para que no se congelaran. Aún así, la tensión que se había acumulado durante semanas por la cercanía silenciosa y las amenazas externas estaba a punto de estallar. Una tarde, mientras revisaban el perímetro del rancho, vieron humo a lo lejos. No era un incendio natural. El patrón era deliberado, como si alguien estuviera señalando su presencia. Samuel se tensó. La mujer se acercó a él, midiendo su postura, sus movimientos. No había miedo. Alguien viene, dijo ella, finalmente rompiendo el silencio. Su voz era... Ambos sabían que su aislamiento había terminado, que su tranquilidad estaba a punto de ser invadida por hombres que probablemente buscaban cobrar una deuda del pasado o apropiarse de lo que él había construido. Esa noche, mientras la tormenta de nieve se intensificaba, escucharon los golpes en la puerta del piedra. Samuel fue a recibirlos con el rifle en mano y vio a 3 hombres cubiertos de barro y viento, armados y con miradas que no aceptaban un no como respuesta. «Buscamos a Ortega», dijo uno sin rodeos. «Dicen que alguien está escondiendo cosas que no le pertenecen». Samuel no respondió. La mujer apareció a su lado, envuelta en una manta, y lo miró con una combinación de respeto y desafío. Sabía que la decisión de Samuel podría ponerlos a ambos en peligro, pero también comprendía que, si él cedía, podrían perderlo todo. Los hombres avanzaron hacia la puerta del rancho. Samuel mantuvo la calma apuntando. Era un enfrentamiento de voluntad más que de armas. La mujer, viendo la tensión, dio un paso adelante, no para desafiar, sino para apoyar. Su mano rozó la de Samuel, un gesto imperceptible pero cargado de significado. Estaban juntos en esto, sin importar lo que viniera. El enfrentamiento terminó sin disparos, pero con amenazas claras. Los hombres se retiraron, prometiendo regresar con más fuerza. Samuel y la mujer quedaron en la cabaña contemplando la tormenta que rugía afuera. Fue entonces cuando la mujer tomó una decisión silenciosa, la primera que no estaba dictada por la supervivencia inmediata. Se acercó a Samuel mientras él revisaba las armas y colocó su mano sobre la suya. No era un gesto romántico apresurado, sino un reconocimiento de que confiaba en él y que lo necesitaba cerca, no solo como protector, sino como compañero. Samuel no habló. Su mano se cerró sobre la suya por un instante, un contacto breve pero suficiente para transmitir lo que ninguna palabra podía. No estaba solo y no la dejaría sola. Durante los días siguientes, el clima y la amenaza externa los obligaron a permanecer dentro de la cabaña la mayor parte del tiempo. Cada tarea se realizaba con cuidado, cada gesto tenía peso. La cercanía física se volvió inevitable. Compartir el fuego, mantener los animales calientes, cubrirse con mantas. Ninguno se precipitó. Cada roce, cada mirada, era un paso ganado con paciencia y respeto. La mujer, por primera vez, compartió fragmentos de su historia. No habló de dolor o de traición, sino de supervivencia, de cómo había aprendido a valerse por sí misma incluso en los momentos más oscuros. Samuel escuchó en silencio, sin interrupciones, reconociendo que la fuerza de aquella mujer no disminuía su propia carga, sino que la complementaba. Una noche, cuando la tormenta amainó, Samuel y la mujer se sentaron frente al fuego. La mujer tomó un pañuelo y limpió la suciedad de sus manos antes de entregárselo. Samuel lo aceptó, sin palabras, y en ese intercambio silencioso, ambos comprendieron que la distancia que habían mantenido hasta entonces podía comenzar a disminuir,
pero solo si la confianza continuaba siendo ganada, no forzada. El amanecer trajo consigo el regreso de los hombres más numerosos y decididos. Esta vez no hubo advertencia. Avanzaron hacia el rancho con violencia implícita en cada paso. Samuel y la mujer se prepararon, trabajando juntos como una unidad silenciosa. La estrategia fue simple: defender lo que les pertenecía, protegerse mutuamente y mantener la cabaña intacta. El enfrentamiento fue breve, brutal y silencioso. Samuel disparó solo cuando fue necesario, mientras la mujer cerraba puertas y aseguraba ventanas, moviéndose con rapidez y precisión. No hubo heroísmo grandilocuente, solo supervivencia calculada y coordinación mutua. Cuando los hombres finalmente se retiraron, exhaustos y derrotados, Samuel y la mujer permanecieron juntos, respirando en silencio, conscientes de que la cercanía había salvado sus vidas. En la calma que siguió, la mujer se apoyó contra Samuel, no por miedo, sino por reconocimiento. Su rostro estaba cerca del suyo. Sus ojos buscaban los de él, y en ese momento, por primera vez, hubo un entendimiento profundo. No eran solo supervivientes compartiendo un espacio, eran compañeros que se elegían en cada decisión, en cada gesto. La intimidad que surgió no fue repentina ni dramática. Fue ganada a través de días de confianza silenciosa, de respeto mutuo y de reconocimiento de vulnerabilidades. Samuel no necesitó declaraciones para mostrar su aceptación. El vínculo estaba formado, pesado y real, como la nieve que cubría el desierto, duradero y tangible, moldeado por la adversidad y la elección. Y mientras el viento continuaba azotando la cabaña, ambos comprendieron que la verdadera prueba todavía no había terminado. Habían sobrevivido juntos hasta ahora. Habían elegido confiar, pero el futuro aún exigía decisiones difíciles. La historia de su unión, nacida de la necesidad, la vigilancia y el respeto, estaba en su punto más frágil y más fuerte al mismo tiempo. El desierto no perdonaría debilidades, y ellos tampoco. Pero la certeza de que podían contar el uno con el otro, incluso cuando todo amenazaba con separarlos, les dio una fortaleza silenciosa que ninguna amenaza podía quebrar. Y así, mientras la tormenta se alejaba y el sol se filtraba entre las nubes de invierno, ambos sabían que la lección estaba hecha. Permanecer juntos, protegerse y enfrentar lo que viniera. No por amor apresurado, no por pasión efímera, sino por respeto, supervivencia y la lenta construcción de algo que había comenzado en silencio y debía mantenerse firme. El invierno cedió lentamente, dejando un suelo húmedo y frío que empapaba las botas y endurecía los dedos. La nieve se había retirado hacia los extremos del desierto, pero la tierra todavía olía a hielo y tormenta pasada. En el rancho, Samuel y la mujer habían aprendido a vivir con la incertidumbre constante. No había fantasías de seguridad, solo la certeza de que, mientras estuvieran juntos, podían enfrentar lo que viniera. La rutina continuaba, pero con un peso distinto. La mujer, cuyo nombre aún nadie había pronunciado con voz propia, se movía con seguridad entre los establos y la cabaña, tomando decisiones que afectaban al rancho entero. Samuel observaba, intervenía solo cuando era imprescindible, y se sentía menos aislado de lo que jamás había estado. Sus gestos eran silenciosos. Colocar herramientas al alcance, reparar cerca sin preguntar, preparar agua caliente antes de que ella la pidiera. La cooperación se había convertido en un lenguaje sin palabras. Sin embargo, el peligro no había desaparecido. La subasta, los hombres armados, las miradas codiciosas de forasteros que aún merodeaban, todos recordaban que aquel rancho estaba aislado, vulnerable, pero defendido por dos presencias decididas y complementarias. La mujer ya no era la víctima atrapada en una jaula, Samuel ya no era el ranchero solitario. Juntos, era una fuerza contenida, real y calculada. Una mañana, mientras revisaban el ganado, llegaron noticias del pueblo más cercano. Un grupo de hombres buscaba reclamar lo que ellos consideraban suyo, argumentando que la mujer había sido tomada ilegalmente. Samuel no discutió con palabras. Preparó el rancho, reforzó los cercados y revisó los rifles. No había miedo, solo resolución. Cada acción hablaba más que cualquier grito o declaración legal. La protección se ejercía, no se debatía. Cuando los hombres finalmente aparecieron, llegaron acompañados de la ley local, pero sin la intención de impartir justicia. Querían intimidar, tomar lo que creían que les pertenecía y desaparecer. Samuel y la mujer se enfrentaron a ellos con la calma de quien sabe que la vida se gana y se mantiene con decisiones precisas y silenciosas. No hubo heroísmo teatral. Cada disparo se calculó,
Cada gesto, cada movimiento, estaba pensado para proteger sin destruir. Al final los hombres se retiraron derrotados por la combinación de resistencia, inteligencia y la imposibilidad de anticipar la coordinación silenciosa de Samuel. Nadie celebró. No hubo palabras grandilocuentes ni aplausos. Solo un asentimiento mutuo, un reconocimiento de que habían sobrevivido juntos y de que la cercanía que habían forjado no era un accidente sino una elección consciente. Con el peligro mitigado, la vida en el rancho continuó, esta vez, con un peso distinto, un futuro que podía construirse lentamente con dignidad y respeto mutuo. La mujer comenzó a reclamar su espacio plenamente, su habitación, sus tareas, sus decisiones. Samuel no insistió en controlarla. La observaba, se adaptaba, y su presencia silenciosa aseguraba que nada ni nadie pudiera interponerse entre ellos. Hubo momentos íntimos, pero medidos. Una noche, después de reparar los techos y asegurarse de que los animales estaban calientes, la mujer se sentó junto al fuego. Samuel se acercó, llevando una manta. Sus manos se rozaron al ajustar el cobertor. El contacto fue breve, contenido, pero ya no hacía falta. En ese gesto simple estaba la promesa. ¿No eres solo? El respeto mutuo se convirtió en la base de su vínculo. Cada decisión, cada movimiento dentro del rancho, era una forma de afirmar que ambos podían sostenerse en la adversidad. La mujer aceptaba la ayuda sin ceder su autonomía. Samuel actuaba sin dominar, y juntos tejían una vida que, aunque simple y dura, estaba llena de significado. Con el paso del tiempo los límites se hicieron flexibles, pero nunca borrosos. La mujer podía tomar riesgos calculados, Samuel podía intervenir cuando la situación lo exigía. La confianza ya cimentada permitía que cada uno actuara con seguridad, sabiendo que el otro estaba presente, no como dueño o protegido, sino como compañero que había elegido permanecer. El rancho, que una vez fue un refugio solitario, se convirtió en un hogar compartido. La cabaña cálida, el fuego constante, los caballos alimentados, la tierra cultivada. El desierto seguía siendo implacable afuera, pero dentro, la soledad se había disipado. Lo que había comenzado con un rescate, un acto de responsabilidad, había evolucionado en algo que nadie podía robar ni destruir. Un vínculo forjado en la adversidad, sostenido por la confianza y la decisión diaria de permanecer juntos. Al final, mientras el sol descendía sobre las montañas lejanas y el viento del desierto traía consigo el aroma de la tierra húmeda, ambos se detuvieron por un momento frente al rancho. Samuel, con las manos en los bolsillos y la expresión grave, miró a la mujer. Ella, firme y erguida, lo observó de vuelta, sin palabras. El entendimiento estaba completo. No había promesas grandilocuentes, no había finales de cuentos de hadas, solo una certeza silenciosa y profunda. No estaban solos. El rancho se extendía frente a ellos, solitario pero seguro, como un testigo de la vida que habían decidido construir juntos. Afuera, la llanura se abría interminable, dura y real. Adentro, la cabaña los mantenía a salvo, y la presencia del otro hacía soportable el peso del mundo. No había fantasías ni exageraciones, solo dos sobrevivientes que habían elegido permanecer, enfrentando el desierto, la soledad y la historia que los había marcado. Y en esa elección, pesada y silenciosa, residía la verdad más simple y duradera.